Es un gusto. Es un gusto estar con ustedes una noche más. Gracias por sus oraciones. Gracias por llevar a cada pedido. Vamos a seguir orando unos por el otro. Que Dios hace su santa voluntad en nuestras vidas. Qué privilegio tenemos, hermanos, para vivir en los últimos días de la historia de este mundo. Esa es nuestra realidad. Cada día que pasamos, cada día que pase, podemos ver evidencias claras que este mundo está finalizando su periodo. Y eso debe ayudarnos a enfocarnos mejor, librarnos de las distracciones de este mundo y reconocer que si hay algo atractivo en ese mundo, no es de mucho tiempo. Y todo lo que podemos agarrar o ganar en este mundo atractivo, ganamos o apropiamos con miseria, dolor, tristeza. Pero lo que Dios está ofreciéndonos es una vida libre de todo mal, libre de dolor, de tristeza, de todo eso. Y estos momentos son los momentos para enfocarnos en las cosas que van a permanecer, porque el mundo está pasando. Todo que no tiene lugar en eternidad van a pasar. Entonces, ¿para qué estamos? Si vamos a estar en eternidad, vamos a estar allí libre de las cosas que Dios no escogió para eternidad. Libre de las cosas que Dios rechazar para eternidad. Pero debemos estar lleno de Él, lleno del Eterno, quien es Dios mismo. Entonces quiero animar a cada uno de nosotros a poner nuestro enfoque correctamente en Dios, en su reino, en su gloria, en su voluntad. Y cada día que pasó, ahí vamos a estar más cerca de Él y con más gozo, con más anticipación, con más interés en lo que el Señor tiene preparado por su pueblo. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio sobre la epístola de Hebreos. Y estamos en nuestro tercer tema. Vamos a estudiar capítulo 2. Y nuestro tema esta noche es Cristo, la puerta de la herencia eterna. Cristo, la puerta de la herencia eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, Rey eterno, usted es digno de nuestra reverencia, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración y admiración para siempre. Y esta noche venimos con nuestras Biblias abiertos y queremos pedirte para abrir también nuestras mentes, para abrir también nuestros corazones, nuestras almas, a la influencia del Espíritu Santo, para guiarnos en la verdad sobre este
importante tema, Cristo, la puerta de herencia eterna. Danos, Padre, la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras almas, que Él sea nuestro Maestro esta noche y que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea exaltado en tu palabra. Que Cristo sea exaltado, no solo en la Biblia, pero en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que Cristo exaltado nos lleva más cerca de ti, oh Padre Celestial. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, la puerta de la herencia eterna. Comenzamos nuestro estudio de la epístola a los Hebreos, estudiando sobre Cristo, la revelación más grande, o la revelación suprema. Luego, semana pasada, pasamos un tiempo hablando sobre Cristo y su superioridad a los ángeles. Y esta noche vamos a mirar Hebreos capítulo 2. Y vamos a contemplar. Primero vamos a mirar la admonición del autor del libro en versículo 1 al 4. Y luego vamos a mirar cómo Cristo es la puerta de la herencia eterna para los redimidos de la familia de Adán. Buscamos nuestra Biblia, Hebreos capítulo 2. Comenzamos desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo esperamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a comenzar enfocándonos en esos 4 versículos esta noche. Muy bien. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos
deslicemos. ¿Cuál es la razón por esta admonición? ¿Cuál es la razón atrás de esta admonición que es necesario hacer más diligente, mostrar más diligencia en atender a las cosas que hemos oído? Mira la razón que fue dado en versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión ¿de qué? De la palabra que fue dado por medio de los ángeles. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, está haciendo una comparación. Está diciendo, ahora que sabemos que Dios, como Hebreos 1, versículo 1 nos dijo, que Dios en tiempo pasado había hablado a nosotros en diferentes formas. Y aquí dice que Él había hablado a través de ángeles, pero en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo, con quien Él hizo el universo. Entonces, si esa palabra que fue dado a través por medio de ángeles, fue firme y cada desobediencia recibió una recompensa de retribución, ¿cómo pensamos qué va a pasar si nosotros ignoramos o seamos negligentes para recibir la palabra que fue dado por el Hijo de Dios mismo? No hay autoridad más grande por lo cual Dios puede enviar un mensaje a nosotros. Cuando Él envía un mensaje a través de su Hijo, Él está confirmando la palabra con la autoridad máxima bajo Él. Y esa palabra debe ser recibida, porque si no, la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra salvación no es pequeña. La obra de salvación, la obra de Dios en la salvación del hombre, no es cualquier cosa. No es ningún proyecto pequeño o insignificante. Salvación es la obra más grande que alguien había intentado en todo el universo. Es la obra más grande de Dios. Y sabemos que Dios hace grandes cosas. Sabemos. Porque el universo es un gran proyecto de Dios. Sabemos que Dios es un gran creador. Pero Dios quiere que entendamos que su obra en salvación es más grande aún de su obra en creación. Y usted dijo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es así? Sí, mis hermanos. Su obra en creación, en la obra en creación, Dios no tenía oposición. Dios habla nomás y así fue así. Y fue así. Lo único
que vemos una ventana o una vista pequeña de oposición es en la creación de la tierra. Porque Dios envió el Espíritu Santo para mover en las tinieblas. Las tinieblas son, es un elemento que no encontramos en Dios. Y el Espíritu Santo se movió sobre la faz de las aguas en tinieblas. También el Hijo de Dios dijo, sea la luz. En medio de tinieblas Él habla. Y cuando Él manda, sea la luz, fue la luz. Entonces, Dios formuló la creación de la tierra y la terminación de la obra creativa en la tierra en una forma para mostrar la oposición que Él va a enfrentar para hacer una nueva creación en el hombre caído. Entonces, la obra de salvación es una gran obra, mis hermanos. Es más grande que la creación. Porque cuando Dios creó el universo y cuando Dios creó cada ser inteligente, Él solo creó por su palabra o Él formó el hombre. Pero una vez que el hombre pecó, Dios tuvo la elección. ¿Qué va a hacer? Por supuesto, Dios ya sabía porque Él sabía lo que va a venir. Pero había esa elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a destruir el hombre? Porque ahora es él cayó, entró la perversión, destruimos el hombre y hacer una nueva creación para llenar la tierra. ¿Cuál usted piensa que podría ser más fácil? O no destruimos el hombre, pero trabajamos para restaurarlo. ¿Cuál es más fácil? ¿Destruir una obra pervertido y comenzar de nuevo? ¿O trabajar para restaurar lo malogrado? ¿Cuál es más costoso? Por supuesto, la recreación, la restauración es mucho más costoso. Mucho más costoso. Pero eso era lo que Dios escogió. Para trabajar con paciencia, con misericordia y con empeño, con sacrificio perfecto y completo, porque Él da a sí mismo en sacrificio para que esta obra salvífica, esta obra de restauración, de recreación, podía llegar a su culminación en perfección. Entonces, tenemos una llamada de parte de Dios para contemplar esa maravillosa obra divina. No estamos solamente contemplando, mirando como observadores, como espectadores, pero nosotros también estamos llamados a observar y contemplar que nuestro futuro mismo está en juego. Porque la salvación no es algo que no está afectándonos, es algo personal. Nosotros necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos del pecado. Necesitamos ser salvos del mundo. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Entonces, la salvación, la obra salvífica es algo de sumamente importancia
por cada ser caída, que llegó a un despertamiento de su condición y su peligro delante de un Dios justo. Entonces, la pregunta es, el consejo, la admonición es que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué hemos oído? Hemos oído muchas cosas, pero hemos oído la palabra de Dios. Hemos oído el Evangelio de Cristo. Y todo lo que Dios nos da, cada día, cada revelación debe ser tesorado. Es de gran precio. Es un tesoro. ¿Por qué? Si no tesoramos, ¿cómo escaparemos? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Wow, la buena noticia de salvación. Fue anunciado por el Señor en primer lugar. Y este evangelio nos fue confirmado por los, ¿no? Fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Entonces, ¿quién oyeron primeramente? Los 12 apóstoles y todos los discípulos de Jesús en este tiempo. Oyeron. Pero no solo eso. Y ellos también confirmaron con su testimonio. Pero dice que Dios también testificará juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios que el evangelio es algo precioso y importante? Que la salvación que el evangelio predica es importante. Dios da testimonio con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En inglés dice repartimientos de dones del Espíritu según su voluntad. Entonces, la manifestación de los dones espirituales entre los creyentes es un testimonio para confirmar la veracidad o la veraz o la verdad del evangelio de Cristo. Y debemos entender que la manifestación de los dones espirituales son íntimamente conectados con la predicación del evangelio de Cristo. No son para entretenimiento, no son meramente para llamar atención sin propósito, es un fondo. No, está ahí para sí, son instrumentos para llamar atención, porque son dones sobrenaturales. Son dones que Dios da para que Él puede utilizar el hombre o utilizar el agente humano más allá de su propia capacidad, más allá de su capacidad natural. Por eso sabemos que por eso podemos distinguir entre un don espiritual y un talento. Ese es un error que está afligiendo la iglesia moderna. Que hoy en día hay muchos que no pueden distinguir entre un don espiritual y un talento. Y un talento puede ser utilizado para la gloria de Dios. Pero un talento no es un don espiritual. Un talento, podemos tener los talentos que recibimos por herencia o por la misma
elección de Dios. Dios nos da una capacidad, pero esas capacidades podemos utilizar en otro contexto, el contexto de nuestro trabajo o algo, pero no son específicamente por la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son específicamente diseñados por un solo propósito, y ese propósito es la edificación de los santos en Cristo Jesús. No podemos utilizar nuestros dones espirituales ahora en la iglesia y cuando salimos ahí vamos a comer. No, ese es sacrilegio. Sacrilegio. Es un gran ofenso delante de Dios. Entonces, la manifestación de los dones espirituales también es parte del testimonio de Dios, junto con milagros, señales y prodigios, de que el evangelio de nuestra salvación en Cristo Jesús es verdadero y precioso, valuable. Ahora, el apóstol sigue en versículo 5, y esa es el parte que estaba diciendo, por favor, para venir y invitar a sus amigos para estudiamos. Algo maravilloso está aquí en versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué significa eso? Está hablando sobre un mundo venidero. ¿Qué es eso? Ese es el mundo que va a venir después de esta tierra, y los cielos que conocemos llega a su final. Todos tienen días numerados. Por eso Dios es el único inmortal. El universo no es inmortal. El universo como está ahora va a llegar a su fin. Y Dios va a implementar nuevos cielos y una nueva tierra. Como nuestro cuerpo va a pasar también, y vamos a tener nuevos cuerpos. Vamos a tener nuevos cuerpos por un nuevo mundo. El único que no va a cambiar es Dios. Dios no va a pasar. Y los que están en Él van a permanecer con Él. Muy bien. Pero dice, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Entonces, este nuevo mundo que va a venir, con nueva tierra y nuevos cielos, ¿quién van a ser los gobernantes? ¿Quién van a participar en el gobierno? Por supuesto, sabemos que Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre va a ser rey. Cristo va a ser rey. El Espíritu Santo siempre va a estar en su autoridad como Dios. Pero cuando dice, porque no sujeta a los ángeles el mundo venidero, nos da la idea que alguien más, aparte de Dios, van a tener el universo bajo su sujeción. Van a tener el universo bajo su autoridad. Pero aquí dice que no son los ángeles quienes van a tener autoridad para gobernar en el nuevo mundo, en el nuevo orden mundial, o el nuevo orden universal. ¿Pero quién? Es muy interesante. Dice, acerca del cual estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Ese versículo, ese capítulo 1, está hablando sobre la supremacía del Hijo de Dios encima de los ángeles.
en el universo de Dios, tanto en el pasado, porque capítulo 1 mostró la preeminencia de Cristo en el pasado, en la eternidad pasado. Y capítulo 2, aquí está hablando sobre la eternidad futuro que va a comenzar con nuevos cielos y nuevas tierras. ¿Quién va a tener dominio con Cristo, con Dios? ¿Será son los ángeles? Aquí dice no, no son los ángeles. Pero dice aquí, da una clave. Permiso. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿quién es eso que testificó? ¿Y dónde fue ese testimonio? El testimonio que él va a citar ahora viene de David en Salmo 10, Salmo 8, versículo 4 al 6. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? David estaba preguntando a Dios, ¿qué es el hombre? ¿Por qué usted pone atención al hombre? ¿Por qué usted piensa en el hombre? ¿Por qué usted acuerda del hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Visites. Perdón. Entonces, aquí David insinuó algo. Que Dios perdón. Disculpe, hermanos. Aquí David está insinuando algo. Que para Dios, el hombre no es cualquier creación. Porque él estaba observando la atención que Dios da al hombre. Que él mismo recibe de Dios. ¿Y qué es esa atención? Él dice que Dios acuerda del hombre. Significa que Dios, para él, cuando él observa a Dios, él puede ver que Dios actuar con el hombre en mente. Y no solo eso, él dice, o el hijo del hombre para que le visites. Dios acerca al hombre. No es solo que Dios está con pensamientos sobre el hombre, allí en cielo, lejos del hombre, pero sus pensamientos del hombre son tan fuertes, son tan importantes, son tan preciosos, que esos mismos pensamientos y sentimientos atraer a Dios para visitar el hombre, para acercar al hombre. Dios está motivado de corazón y de mente para estar cerca del hombre. Y David estaba curioso sobre eso. Dice, ¿por qué? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué él tiene un lugar especial en tu corazón, Dios? Y el apóstol estaba citando el resto del versículo, del pasaje, y dice David todavía, le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora, en griego, la expresión utilizada aquí, traducido, la expresión traducido aquí, un poco menor, la palabra traducido poco es braku.
Braku en el griego, significa pequeño, poco espacio o poco tiempo. El ató es el otro, que es traducido menor o inferior. El ató significa para menor en rango o influencia, o disminuir en rango o influencia. Entonces, cuando pone esas dos palabras juntos, una traducción literal no solo va a decir, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero una traducción literal va a decir, le hiciste por un poco tiempo inferior a los ángeles. Y si pasamos y volvemos al texto original en Salmo 8. Salmo 8, versículo 5 dice, les ha hecho poco menor que los ángeles. Esa palabra en el hebreo es meat, por poco, y menor, chaser. Meat es el equivalente a lo que hemos leído, braku, que significa poco en tiempo o pequeño en sustancia. Y el otro, que fue traducido menor, es chaser, que significa faltar, diminorar o disminuir. Entonces, si leemos en una forma literal, le has hecho por un poco tiempo menor que los ángeles. ¿Entienden? Ahí descubrimos en ese versículo que Dios tiene planes desde el inicio. La exaltación, el plan de Dios por la exaltación del hombre no es algo que llegó a su mente después de la caída del hombre. No, no. El hombre fue creado inferior a los ángeles, pero era el plan de Dios que el hombre quedó inferior por un tiempo nomás. Era el plan de Dios que mientras que el hombre seguir en obediencia y sumisión al gobierno de Dios, que él va a seguir en su desarrollo hasta que él va a llegar a un desarrollo más allá de los ángeles. Hermanos, volvemos a Hebreos. Perdón. Esta pregunta del autor está llamando a nuestra atención para reconocer que Dios tiene planes maravillosos para el hombre. Y no solo eso, para entender que entre todas las criaturas que fue creado y formado por Dios, no hay una criatura que sobrepasar los planes que Dios tiene por el hombre. El hombre tiene un comienzo humilde, pero tiene un final en Dios muy grande. Entre todas las criaturas que Dios había creado, ninguno fue honrado más que el hombre. ¿Cómo podemos decir eso?
Sí. Mira lo que dice David. Lo hiciste un poco menor o un poco por un poco tiempo menor que los ángeles, pero mira, le coronaste de gloria y de honra. Los ángeles fueron coronados. Lucifer fue coronado. En caso que ustedes están olvidando, recuerda que leímos semana pasada en capítulo 1, dice, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles fueron creados como ministros, como siervos. Pero a Dios, pero al hombre, aunque fue creado inferior a los ángeles, Dios coronaste al hombre con gloria y honor, dando a él dominio. Satanás fue recipiente de, Lucifer. ¿Dios da a Lucifer dominio? No. No fue honrado con el dominio. Entonces ahí, versículo 7 dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ok, vamos a volver a Salmo 8. Y leemos el original. David dijo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El hombre fue creado con un honra, con un privilegio para señorear sobre las obras de las manos de Dios. Y mira qué dice David aquí. Todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies. Pero David, cuando él utilizó la palabra todo aquí, él cualificó. Él da una cualificación del todo aquí. Todo en la esfera de la tierra. Porque mira lo que él dijo. Todo lo pusiste debajo de sus pies, del pie del hombre. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasar por los senderos del mar. Entonces, cuando Dios creó el hombre, él da al hombre, a Adán y Eva, dominio sobre las obras de la mano de Dios. Y todo lo que Dios había creado aquí en la tierra. Pero eso no era lo todo. Ese era el inicio. Esa era parte del plan de Dios. Pero la caída fue una interrupción del plan de Dios. Pero el plan de salvación es para restaurar los planes y los propósitos de Dios, originales de Dios por el hombre a través de Cristo. Vamos a ver si estamos correctos. Volvemos a Hebreos. Y capítulo 2, versículo 8 ahora. Dice, todo lo sujetaste, bajo sus pies. Porque en cuanto, y ahora el comentario, ahí terminó la cita. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cita terminado.
Y ahora el autor del epístola a los hebreos dice, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo significa ¿qué? Todo. Todo significa todo. Por lo menos en el contexto de la creación. Todo significa todo lo que es creación. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, pero aquí vemos que Pablo llevó la revelación que David, el rey David, recibió del Espíritu Santo. Aquí el autor de Hebreo está mostrando aún más allá de lo que David había mencionado en sus pensamientos. David podía discernir que el hombre fue honrado, exaltado sobre bulle, sobre aves, sobre todos los animales, todas las criaturas aquí en la tierra. Pero aquí el autor de Hebreo dice, no solo eso. El hombre fue formado por un tiempo, por un poco tiempo inferior a los ángeles, pero era por un tiempo. Su posición inferior a los ángeles era en tiempo nomás, no era un estado eterno. No era parte del plan eterno para el plan eterno que Dios tenía por el hombre. No, en eternidad, los planes de Dios van a llegar los planes de Dios por el hombre van a llegar a manifestación. Y en esa manifestación vamos a ver que el hombre, aunque fue creado inferior a los ángeles, que los planes y los honras que Dios tenía desde el principio para el hombre son más grandes que cualquier planes que él tiene para cualquier otra criatura, inclusive los querubines grandes cubridores. Y cuando entendemos eso, según la guía del apóstol de los hebreos, de este epístola, cuando llegamos a entender y contemplar eso, debemos dejarnos con un pensamiento que, entonces, el hombre debe ser capacitado más allá de cualquier otra criatura para discernir y para conocer a Dios. Porque para alguien ser capacitado para recibir tanto honra, para participar en el gobierno de Dios, esta persona necesita ser calificado. Y la pregunta es, ¿cuál es la calificación? ¿Qué va a calificar el hombre para tomar estas cargas? Para sentar en el trono de Dios, gobernando con Dios para toda eternidad, sobre criaturas que él nunca había encontrado con sus ojos o escuchar. ¿Cómo Dios va a confiar y va a confiar tanto autoridad y tanto responsabilidad al hombre? ¿Qué calificación el hombre va a tener para entrar en ese honor? La calificación es esto: conocimiento.
a Dios. ¿Por qué? Es obvio. ¿Quién gobierna el universo? Dios. Entonces, ¿Dios va a poner a alguien para gobernar el universo en una forma diferente de él? ¿O Dios quiere que su gobierno sigue siendo justo, sigue siendo santo, sigue siendo misericordioso, sigue siendo un gobierno de santidad y amor? ¿O él quiere un gobierno diferente? Él quiere que alguien viene y comience a modificar las cosas. ¿Qué dicen, hermanos? Por supuesto, no. Dios no espera ninguna modificación a su gobierno. Los mismos principios que son los fundamentos de su trono, Él quiere que ellos siguen para toda la eternidad. Entonces, la capacitación para entrar en el gobierno de Dios es revelación, es conocimiento de Dios. Entonces, si es conocimiento de Dios que va a calificar los que van a participar en el gobierno de Dios, entonces, si Dios no había dado esa honra a otra criatura, y Él va a dar a una criatura esa honra para participar en el gobierno, significa que esa criatura debe llegar a un conocimiento de Dios más allá de cualquier otra criatura. Mi hermano, llegamos a conocer a nosotros mismos a través de la revelación que Dios nos da sobre sí mismo. Y la revelación que Dios nos da sobre sí mismo viene a nosotros en el rostro de Jesucristo, en la cara de Jesucristo. Vemos la gloria de Dios. Entonces, si queremos conocer a nosotros, si queremos conocer el verdadero yo, debemos conocer a Dios. Y si queremos ver la gloria de Dios en su plenitud, debemos ver la gloria porque somos bajo ángeles, somos débiles, entonces no podemos ver la gloria así concentrado, entonces necesitamos un medio, por lo cual la gloria puede ser expresado a un nivel que no va a dañarnos, no va a destruirnos. Y la gloria de Dios tiene su manifestación en el rostro de Jesucristo. Entonces, si queremos entender quién soy yo no estoy hablando meramente sobre yo en la carne. Estoy hablando sobre yo, el nuevo hombre en Cristo Jesús, el que fue conocido en cielo como el Hijo de Dios. Si quiero conocer quién soy con Dios, cuál es mi relación, cómo soy conocido en cielo, yo voy a conocer eso cuando yo ver cómo Dios relacionar a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, el unigénito. ¿Quién es Él? Conociendo quién es Él, ese me da una idea los sentimientos que hay en el corazón de Dios así a mí. No en mí mismo, pero por Cristo. Porque en mí mismo los pensamientos, los sentimientos de Dios para mí son ira. La ira de Dios. Porque en mí mismo soy un hijo de ira. Y la justicia de Dios es contra de todo lo que yo soy en la carne. Pero en Cristo yo soy escondido. Y el nuevo hombre, que tampoco es yo, pero Cristo quien está viviendo en mí, el Padre ve a Él. Y todo el gozo que Él tiene, que estábamos hablando semana pasada, ese gozo, esa comunión tan fuerte.
todo ese gozo que complacer el Padre y rendir a todo bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. Ahora yo y todos los hijos de Dios, redimidos de la familia de Adán en Cristo, son contados como coherederos en Cristo Jesús. Entonces, seguimos. No, ahora no tenemos todas las cosas sujeto a nosotros. No, todavía somos inferior a los ángeles. Pero el secreto que yo quería compartir, mis hermanos, es que tenemos una capacidad. Dios había equipado el hombre con una capacidad de conocer a él más allá de cualquier otra criatura, inclusive los querubines cubridores que está en la presencia de Dios día y noche. ¿Qué es esa capacidad? ¿Qué va a dejarnos más allá? ¿Qué va a llevarnos más allá de ellos en conocimiento de Dios? Mis hermanos, es esto. La gloria de Dios que es manifestado mientras Dios el Padre está sentado en el trono es una gloria de su frente. Es la gloria de su rostro. Pero hay otra gloria, otro aspecto de su gloria que quedó escondido mientras él está sentado. Hay otro aspecto de su gloria que quedó escondido. ¿Cómo dice? Sí, mi hermano. La espalda de Dios está escondido en el trono. La espalda de Dios está escondido en el trono. Vamos a ir rápido. Probablemente no va a ser necesario continuar ese tema próxima semana, pero yo quiero hacer un esfuerzo más detallado para que entendamos bien. Vamos a Éxodo, capítulo 33. Versículo 18. Moisés estaba hablando con Dios y él quería ver la gloria de Dios. Y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Cuál es la gloria que está manifestado mientras Dios estaba sentado en el trono? La gloria de su frente, la gloria de su rostro. Pero aquí él dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cuál es la gloria del rostro de Dios? Es su justicia. Es su justicia. Pero la justicia de Dios, ¿salva al hombre o condena al hombre? ¿Qué dicen, hermanos? La justicia de Dios condena al hombre, porque el hombre no medir. La justicia de Dios nos condena, porque nosotros no medimos
a la medida de Dios. Estamos caídos bajo la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios mostrarnos su justicia, nos dejó condenado, porque está mostrando lo que Dios merece, una obediencia perfecta y perpetua a su ley, el transcrito de su carácter. Y nosotros, en nuestra injusticia, desobedecemos, rebelamos, ignoramos la ley de Dios. Entonces, ¿cómo somos? ¿Dónde estamos? Estamos bajo la condenación. Entonces, por eso Dios dijo a Moisés que él no va a mostrar su rostro. Porque si él muestra su rostro, él va a ver el fervor de Dios, la pasión de Dios por la justicia y el odio de Dios contra todo lo que transgredir justicia. Es un celo ardiente. Estamos hablando sobre la santidad de Dios, que es caliente blanco. No caliente rojo, caliente blanco contra el pecado. Y Dios dice, no voy a mostrarte mi rostro. ¿Por qué? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás ¿qué? Verás mis espaldas, mas no me verá mi rostro. Entonces, en esa revelación que Dios da a Moisés, él da al hombre una vista privada, una vista que los ángeles en cielo no ven. Porque los ángeles en cielo ver Dios sentado en su trono. Solo puede ver su rostro. Y en un mundo perfecto, nadie puede ver y nadie puede discernir y apreciar la espalda de Dios. Porque en un mundo perfecto no hay necesidad de paciencia. No hay necesidad de misericordia. No hay necesidad del perdón. No hay necesidad de gracia. No hay necesidad de longanimidad o tardo para ira. No hay. Porque en un mundo perfecto, donde la gente son perfectos, no hay necesidad de ninguna de esas cosas. Entonces, mientras que todo era perfecto, nadie sabía que Dios era un Dios misericordioso. Solo conocía a Dios, el Dios santo, como el justo. Sí, ellos sabían que Dios es amor, pero la expresión de amor es basado en la manifestación de su justicia. Él es bueno. Pero cuando apareció el pecado, ¿quién esperó ver misericordia entre todos los ángeles? Ninguno. Ninguno esperaba misericordia. Por eso cuando Adán tuvo su revelación de Dios en el día de su creación y él ve el rostro de Dios, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, cuando él pecó, él tampoco esperaba misericordia. Por eso Adán y Eva estaban escapando cuando escuchaba la voz de Dios
y escaparon para esconder entre los árboles. ¿Por qué? Porque esperaba su condenación, porque conocieron el rostro de Dios, la gloria de Dios en su justicia. Una justicia que no soporta el mal o la maldad. Y ellos escaparon, reconociendo que ahora son hijos de maldad. Escaparon. ¿Por qué? Porque no esperaba. Y ellos estaban seguros que Dios es justo. Pero tuvieron una revelación que nadie en el universo tuvo antes. Una revelación maravillosa, una revelación que dejó a todos las bocas abiertos, todas las almas con asombro. Cuando Dios mató animales y vestió a Adán y Eva y cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza, que ellos escogieron, que ellos merecieron, Dios cubrió eso y dando en figura de animales, figura de corderos inmolados, la promesa que Él mismo va a venir para tomar su vergüenza. Fue una revelación más allá que fue mostrado en el rostro. Fue una revelación de la humildad, de Dios que nadie podía imaginar o esperar del alto y sublime, exaltado Dios eterno. La demostración, la revelación de la espalda de Dios mostró su humildad, mostró su paciencia, mostró su disposición para ir hasta la muerte mismo para redimir lo que fue perdido. Y este es la razón porque el hombre tiene la capacidad más allá para conocer a Dios, más allá que los querubines cubridores, porque ellos siendo perfectos no entienden en su ser, en su espíritu, ¿qué es? ¿Qué significa ser perdonado? ¿Qué significa ser redimido? ¿Qué significa ser perdido? ¿Y qué significa ser liberado del Dios justo, exaltado, que viene condescendiendo, humillándose, viniendo aquí a mí, un orgulloso pecador, que estaba en rebelión contra el justo gobierno de Dios, y Dios en paciencia guarda su ira, tardo para la ira, en su longanimidad lucha para llevarme al punto que yo podía discernir que soy malo, que soy engañado, que soy equivocado, pero Dios sí es correcto. Dios sí es recto. Dios sí, no hay razón en él para que existe el pecado. No hay razón en él para dar excusa a la rebelión. No hay razón en él para decir a él no. Y Dios extiende su mano en humildad y dice, ven, levántate. ¿Quién podía imaginar eso? Pero nosotros no somos solamente testigos de eso. Como los ángeles
no caídos o los demonios. No somos solamente testigos, somos testigos a otro nivel. Porque ellos pueden ver Dios extendiendo su mano. Ellos pueden ver nosotros elevando nuestras manos hacia Él. Pero no entienden lo que está pasando aquí. ¿Qué pasó aquí? Y eso, nadie puede decir lo que pasó aquí excepto de nosotros mismos. Y ellos están esperando con ansiedad, con gran anticipación para escuchar estos testimonios. Ellos no tienen miedo de los redimidos. Ellos esperan que alguien que fue perdonado debe ser un ser tan confiable, luego que había recibido tanto gracia, que vamos a ser tan paciente, que no hay ninguno de ellos ahí que sabe que en el futuro Dios va a entregar en su gobierno hijos de Adán para apoyar a él en su gobierno, que vamos a ser gobernadores de provincias, de galaxias. Ellos no están temblando. ¿Cómo Dios va a poner esos pecadores ahí? No. Ellos tienen tanta confianza en Dios y ellos están ya maravillando en la revelación que ellos no tuvieron por tantos siglos que estaban viviendo en la presencia de Dios, que ellos no tuvieron hasta que viene el pecado y un ser caído, una familia caída, abre el corazón de Dios a un nivel más allá que ellos podían experimentar. Y dejó a ellos asombrando, en asombro sobre la maravilla, la maravilloso amor, la maravilloso persona, quien es llamado Dios. Y esa revelación es manifestado en Cristo Jesús. Cristo es la puerta de la herencia eterna. Mira, dice ¿qué dice aquí? Versículo 8. Voy a leer de nuevo. Todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujeto todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. ¿Dónde estamos? Estamos todavía inferior a los ángeles. Estamos aún más inferior de los ángeles que Adán mismo. Mucho más inferior. Pero la promesa es seguro. Mirad que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y yo voy a leerlo con una traducción literal. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco tiempo menor o inferior que los ángeles. ¿Quién es él? A Jesús. Vemos a él quien por un poco tiempo fue menor que los ángeles. A Jesús, ¿cómo es él ahora? Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Gloria a Dios. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos la exaltación de Jesús. Vemos el Jesús que fue no solamente inferior a los ángeles, pero inferior a Adán.
en su forma. No estamos hablando sobre su calidad espiritual o su calidad como heredero, pero en la forma de manifestación de su persona. La gloria fue velado en un cuerpo inferior a lo que Adán tenía. Y vemos a él quien fue llevado a ese estado de humillación. El Hijo de Dios, el príncipe de vida, fue conocido como un hijo de Adán 4,000 años después del pecado, con debilidades corporales que era común al pueblo en su tiempo. Pero como vemos a él coronado ahora de gloria y de honra. ¿Cómo era Adán cuando Dios formó a él? Fue coronado de gloria y honra. Y ahora, Cristo coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la muerte. Por la muerte. Cristo fue exaltado. Porque era por la muerte, era por su sujeción o su sumisión hasta la muerte que él ganó, que él derrumbó, que él derrotó la muerte. Mira qué dice aquí. Porque, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está hablando sobre Jesús. Todas las cosas pertenecen a él, porque él es creador de todos. Y por quien todas las cosas subsisten. ¡Wow! Cristo no es solo creador de todas las cosas, pero Cristo es también el preservador de todas las cosas, tanto en creación, así en redención, tanto en la redención del hombre, así es Cristo por el universo. Dios sostiene todo en el universo a través de Cristo. Todo tiene su vida en él. Cuál precioso es Cristo Jesús. Por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Wow, perfeccionaste por aflicciones. ¿Cómo Cristo puede ser perfeccionado? ¿Qué significa? Significa que la perfección de Cristo que fue escondido tanto a los ángeles que solo estaban viendo Dios en el trono y ese Dios sentado en el trono solo permite que ellos pueden ver su rostro nomás. No pueden ver su espalda, pero Cristo manifestó la gloria en su perfección, en su forma completa, por su sacrificio, por su sufrimiento, por la disciplina que él pasó aquí como hombre. La gloria de Dios en una plenitud más grande fue manifestado, fue perfeccionado la revelación de Dios en él. Perfeccionarse por, ¿sí? Voy a leer de nuevo. Porque conviene aquel por cuya cosa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. Entonces, ¿qué fue perfeccionado? La gloria, la manifestación o la revelación
fue perfeccionado. Oh, gloria a Dios. En Cristo. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque Él que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Ahora entienden, hermanos? ¿Por qué decimos que si queremos conocer nosotros mismos, no en la carne, porque Pablo dice que en la carne yo no conozco a ningún hombre, y yo no quiero conocer a ningún hombre en la carne, pero en el espíritu, ¿quién somos? Si somos hijos de Dios, si somos engendrados por el espíritu, si somos nacidos de nuevo, ¿quién somos? Si queremos conocer quién somos, debemos mirar a Dios. ¿Y cómo vamos a mirar a Dios? Mirar a Dios, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y ahí vemos la plena visión de la gloria de Dios y la actitud así a Dios, a su Hijo. Llegamos a entender qué actitud Dios tiene para cada hombre, cada mujer, cada hijo, quien está verdaderamente en Cristo Jesús. Él tiene un amor ferviente, un amor que no va a relentar, no va a rendir. Un amor que no relente, un amor que no para, un amor sin límite, un amor que llega hasta el fondo. Y ese amor que Cristo nos mostró, que Él estaba dispuesto a ir al fondo de tinieblas, hasta la misma tumba, hasta el mismo infierno, para redimir los condenados. Ese fue no solamente la revelación del corazón de Cristo, pero la revelación del corazón del Padre. Él fue enviado para mostrarnos Dios en una revelación perfecta. Cristo es la puerta de nuestra herencia eterna. Cristo. No debemos insultar a Dios. No debemos insultar a Dios hablando sobre eternidad, futuro, sin hablar sobre Cristo. No debemos contristar el Espíritu Santo hablando sobre paraíso y nuevas tierras, nueva tierra y nuevos cielos, hablando sobre casas, hablando sobre comida, hablando sobre cuerpos, y no estamos hablando sobre Cristo, mi hermano. ¡Qué tristeza! ¿Cómo ese debe ser como una espada que entra al corazón de Dios, que entra al corazón del Espíritu Santo? Queremos todo, pero no queremos Cristo. Todo es valioso, todo es precioso. Calles de oro, los 12 frutos del árbol de la vida, pero esos son símbolos. No significa que no son reales, pero son diseñados para mostrarnos quién es Dios para nosotros. Que aparte de Él no podemos vivir. Para vivir debemos ser participantes de la persona de Dios mismo. Debemos recibir a Él, masticar a Él, asimilar a Él. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Podemos ir al cielo y robar un pedazo de Dios? No, Dios viene a la tierra y darnos sí mismo completamente.
y hablamos sobre eternidad sin hablar sobre Dios. Anhelamos ir al cielo. Anhelamos vida eterna. Anhelamos vida eterna y no anhelamos a Dios. ¿Qué es vida eterna? No es una cosa. Vida eterna no es mi vida. Vida eterna es su vida. Es la vida de Él, eterno. Es Dios dando a mí sí mismo, su mismo. Es Dios dando a mí su vida. Y no estamos hablando solamente sobre la vida de Cristo. No, la vida que fue dada en Cristo es la vida de Dios el Padre. Dios el Padre envió a Cristo para mostrarnos lo que está escondido bajo su traje glorioso que no podemos ver sin morir. Y Él preparó un cuerpo por Cristo donde la gloria eterno puede ser velado, puede ser escondido, para que Él puede acercarnos, tabernaculando, trayendo su tabernáculo hacia nosotros. Y con estos pocos pobres y débiles ojos y oídos, vemos a Dios. Vemos la bondad de Dios. Escuchamos su voz. Y da una respuesta suficiente de fe para que así Él puede traernos a casa. Cristo es la puerta de la herencia eterna. Y ahora, mi hermano, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia eterna? ¿Será que es calles de oro? Sí, es parte. ¿Será que ese es el gran parte? ¿Será que es tener una casa, una mansión en la ciudad de Nueva Jerusalén? ¿O será que es tener una granja en el campo donde no hay pecado, todo va a ser bonito, frutas, flores, maravilloso? ¿Será? ¿Esa es la herencia eterna? Sí, es parte. Pero eso, mi hermano, no es nada. Eso no es nada. Cuando entendemos qué es la herencia eterna, eso no es nada. La herencia eterna es Dios. Mira, cuando Dios envió a su Hijo, la Biblia dice, a nosotros un hijo fue dado, no fue prestado. Dios nos da su Hijo a la familia Adán. Familia de Adán. Todos los que creyeron y recibieron a Él, como Juan dijo en Juan 1, versículo 12 y 13. Todos que creyeron tuve oportunidad o poder para recibir a Él. El Hijo fue dado primero. Y el Hijo dice que Él va a ir a volver al Padre para que Él puede enviar el Consolador. Y el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Dios da primero a su Hijo y a través del Hijo Él da el Espíritu. Y entonces ya tenemos grandes aras, el sello de nuestra herencia eterna, el Espíritu Santo. La Biblia dice, Él es las aras de nuestra herencia eterna. Entonces, si mi herencia eterna, después que había recibido a Jesús, después que había recibido el Espíritu Santo, si mi herencia eterna es para tener privilegio para caminar sobre oro, para tener un bonito jardín, para tener una mansión en la Nueva Jerusalén. Si eso es mi
herencia eterna, yo soy chasqueado. Porque como mi herencia eterna puede ser menor que Dios dame ya en tiempo. Si Él ya me da su Hijo, si Él me da el Espíritu Santo, ¿por qué Él va a darme algo inferior en eternidad? La herencia eterna es Dios el Padre. Vamos a entrar en la presencia del Rey. Vamos a andar sobre las piedras ardientes. Vamos a morar en fuego eterno. Y vamos a vivir con Él, quien en tiempo pasado fue fuego, fue para nosotros fuego consumidor. Ese es mi herencia eterna. El privilegio para estar, para morar con Dios. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en mí. Y Dios el Padre eterno va a darme manos abiertas, abrazo fuerte. Y dame bienvenida para sentarse con Él y su Hijo en el trono. Entendemos, hermanos, por qué Satanás quiere que estas cosas, que no ponemos mucha atención a estas cosas. Entendemos por qué Satanás está luchando todos los días que no seamos diligentes, que no hacemos diligencia para atendamos a estas cosas. Porque Satanás está invirtiendo billones de dólares para hacer cosas. Ahora el hombre ni siquiera valora su sueño. Mientras el hombre primitivo, el sueño era su tele. ¿No? El sueño es mejor que cualquier película. Porque ahí en el sueño no solo vemos, pero sentimos, escuchamos, y todos los sentidos están ocupados en esa película. Y ¿dónde está el pueblo de Dios que está diciendo, Dios, habla a mí? Yo quiero pasar, aún en mis sueños, momentos contigo. Pero vamos a terminar. Dice, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Porque Cristo murió para dominar a él que tenía el imperio de muerte. Satanás estaba gobernando. Satanás gobernaba en la tierra, ¿sabe cómo? Él gobernó sobre los muertos. Por eso la Biblia dice que la muerte reinará desde Adán hasta Moisés. Porque cada persona que murió, Satanás dijo, eso es mío. Él es mío, ella es mío. Y estaba contando a todos, gobernando sobre todos los muertos. Pero el día que Jesús volvió aquí, Jesús viene aquí y resucitó a Moisés, pone algo en la rueda de Satanás. Él no podía entender. ¿Qué? Satanás no sabía que existía algo o no podía imaginar que hay algo llamado resurrección. La primera resurrección que él vio era la resurrección de Moisés.
Entonces, ahí, él, en la resurrección de Moisés, él comenzó a tener inseguridad en respecto a su reino. Y en la resurrección de Jesús, ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Cuando Jesús dijo, consumado es, había un gran terremoto y las piedras se rompió y los sepulcros se botó cuerpos. Y en el día domingo, cuando el primer día de la semana, cuando el ángel llamó a Jesús de la tumba y Jesús recuperó su vida, todos esos cuerpos que fueron botados llegaron a tener vida también. Llegaron a tener vida con Jesús. Entonces, ¿por qué? Para mostrar a Satanás que Cristo, que fue cautivado por la muerte, que Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y Hades, que él puede cerrarlo o puede abrirlo. Y él fue al fondo de muerte mismo. Y cuando todos los demonios estaban regocijando, ¡oh, yeah! ¡Victoria! Ellos no sabían que Jesús fue visitando la tumba para llevar a algunos con él. Y él llevó un poco, solo para como primicios de la muerte, para mostrar a Satanás que él tiene poder encima de la muerte y que en el futuro él va a destruir la muerte, va a dar un golpe final, va a morir, va a matar a la muerte. Y eso es maravilloso. Voy a parar con ese versículo y cuando volvemos vamos a seguir desde el versículo 15 y entrar también en el capítulo 3 para guardar un poco del contexto de capítulo 2 para capítulo 3. Pero mis hermanos, que Dios nos ayuda. Que Dios nos ayuda a contemplar a Jesús. Que Dios nos ayuda a contemplar a Él, quien está sentado en el trono. Viendo a Él que dejó el trono y viene aquí en humildad. Viendo a Él, estamos viendo el Padre. Mirando su corazón, que fue roto por el rechazo del hombre y el rechazo de Dios. Donde sale agua y sangre, estamos mirando el corazón de Dios, que está sangrando cada día por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la terquedad y el orgullo del hombre. Mirando a Jesús, conocemos a Dios. Conocemos la herencia. Conocemos la puerta de la herencia eterna. Gloria a Dios. Quiero terminar leyendo esos versículos de Filipenses 2. Versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz significa no solo que Jesús murió, él murió como condenado, él murió como criminal. La muerte de la cruz. Murió como hijo de ira, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, y toda lenguaje, no, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué más podemos decir? Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir gloria y honor y majestad. Digno es él quien trae gloria en forma más grande, en forma más plena. Digno es él quien perfeccionó la revelación del gran corazón de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Alabado sea Dios en la revelación que fue demostrado aquí en la tierra. Alabado sea Dios en él quien está ahí ahora en cielo, intercediendo por nosotros, rogando a Dios. Dios, da a ellos más de tu espíritu. Dios, abre sus ojos. Dios, toca sus corazones. Padre, Padre, hace una obra completa en ellos, para que ellos puedan conocer que usted me ha amado, para que ellos puedan llegar a ver la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, tenemos un Salvador completo que va a llevarnos a la comunión completo de Dios. Dios el Hijo, Dios el Espíritu y Dios al Padre. Vamos a estar uno con ellos. Que Dios nos ayude. Amén. Y estamos ahí por la gracia.